Listo, entonces vamos a continuar con el tema. Buenas tardes. ¿Qué sigue después? Ya vimos la parte de estranguladores. Lo que necesitamos ahora es entender bien qué es lo que hemos visto a lo largo de este tema que es análisis nodal. Como verán, el tema de análisis nodal pues abarca prácticamente ya todo lo que es desde el yacimiento hasta la superficie. Nosotros nos vamos a quedar hasta la parte de estranguladores y ya no nos vamos a meter en lo que es eh, tuberías horizontales. Pero prácticamente nosotros ya entendimos cómo se aplican las correlaciones, al menos en el flujo multifásico vertical, y si eso nosotros lo llevamos a flujo multifásico horizontal, pues prácticamente sería lo mismo, ¿no? Tendríamos que aplicar una correlación que nos permita determinar las caídas de presión que hay en la línea horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre o cuál es el proceso que vamos a ir teniendo durante la producción? Pues aquí lo que es importante es cómo nosotros estimamos el gasto óptimo y cómo nosotros vamos a determinar cuánto es lo que vamos a producir y cuál es los diámetros óptimos o el diseño óptimo del aparejo. Acuérdense que todo esto, todo lo que hemos visto de determinar caídas de presión en el yacimiento, caídas de presión en la terminación, caídas de presión en la tubería vertical, caídas de presión en el estrangulador y caídas de presión en la línea horizontal. Y luego seguiría caídas de presión al llegar hasta el tanque de almacenamiento. Todo eso va enfocado a algo, va enfocado a la optimización de nuestras instalaciones de producción. Sí, entonces, aquí como podemos ver, viene el flujo a través del yacimiento y entonces, ¿qué tipo de caída ocurre ahí? ¿Cómo determinamos la caída de presión en esa parte, en donde se ve la flecha? ¿Recuerdan? ¿Quién me dice? En esta zona, miren, en el yacimiento. Con IPR, así es, Saúl. Con el IPR determinamos la caída de presión. ¿Cómo va a ser la curva de IPR? Vamos a recordarla. Acuérdense que el IPR es una curva de presión PWF contra gasto y se ve así, ¿no? Eso es con un IPR, yacimiento saturado. Entonces, así es prácticamente lo que estábamos viendo. Y ahora, recordemos que para determinar la curva de IPR, nosotros tenemos que hacer, pues, un cálculo del gasto respecto a las diferentes presiones de fondo fluyendo, suponiendo valores de ya sea de gasto o de presión de fondo fluyendo, ¿no? Ya cualquiera de los dos casos que nosotros queramos tomar. Listo. Entonces, ya que tenemos esa caída de presión, nosotros sacamos mediante diferentes gastos, diferentes PWF, y con eso vamos trazando diferentes puntos. Observen aquí que a cada gasto que estoy seleccionando le corresponde una PWF. ¿Sí? Y con eso nosotros vamos trazando cada uno de los puntos que estamos viendo aquí. Y con esos puntos, pues nosotros vamos a formar nuestra curva de IPR. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya nosotros formamos nuestra curva de IPR. Esta curva debe llegar hasta acá. En algunos casos, algunos autores dicen, ¿sabes qué? Yo considero que la curva se debe de hacer hasta 14.7, es decir, a la presión atmosférica. No hay ningún problema con eso. Si lo encuentran ustedes en la literatura, prácticamente da lo mismo, es simplemente un valor teórico, pero lo que nos está dando es el potencial máximo. Eso es lo que hay que recordar. Max. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos el IPR. Ya determinamos cuánto cae de presión en el yacimiento. Y ahora, nosotros colocamos el nodo solución en el fondo, es decir, aquí como PWF. Entonces ahí nos colocamos nosotros, aquí nos paramos. Ahí estamos parados y estamos viendo primero qué viene del lado derecho, que es la presión o las caídas de presión a partir del yacimiento, y ya las vamos a ver, ¿no? Y luego qué sigue, cuánto es lo que nosotros vamos a tener como demanda o como outflow o como VLP, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a dar esta zona, es decir, las caídas de presión
en la tubería vertical, pero ahora hay que recordar que como nosotros estamos colocándonos como nodo solución en el fondo del pozo, ahora lo que vamos a hacer es sumar las caídas de presión. Es decir, esta delta P más esta delta P en el estrangulador, en la TP, en la línea de flujo, y luego este es el separador, delta P en el separador, y nos va a dar el gasto que llega al tanque de almacenamiento. Esta parte, que es de acá, de línea de flujo, su temario, su plan de estudios está dividido en diferentes partes. Como pudieron darse cuenta, en productividad de pozos, nosotros vimos lo que es yacimiento y parte de lo que es el sistema integral de producción entre tubería de producción y línea de descarga, es decir, la tubería horizontal, la línea de descarga, ¿no? Ahora, en flujo multifásico, ustedes prácticamente se enfocan en el análisis en la tubería de producción y en la línea de descarga a detalle. Eso nosotros no lo vimos a detalle, solamente lo vimos de una manera un tanto general. Y luego, en la materia de conducción y manejo de los hidrocarburos en superficie, ustedes van a ver todo lo que es relacionado con la parte de acá arriba, ¿sí? Es decir, ya meten separadores, ya meten tanques, ya meten compresores si es necesario, calentadores, etcétera. Esas son las materias de producción. Y luego vienen lo que son sistemas artificiales que también entrarían en materias de producción. Eso ya sería cuando nosotros quisiéramos meter bombeo mecánico, bombeo neumático, BCP, bombeo de cavidades progresivas, bombeo hidráulico, y BEC, bombeo electrocentrífugo, centrífugo, ¿no? Que son los principales, los 5 sistemas principales que conocemos, sistemas artificiales. Es decir, hay otra materia, que me parece que es la que está seriada con esta, que requiere de esos sistemas, más bien que ahí ya analizan esos sistemas. Entonces, primero nosotros estamos viendo pozos fluyentes. Para que ustedes puedan llevar sistemas artificiales, necesitan saber qué es un pozo fluyente y cómo se analiza, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Y posteriormente ya ustedes pueden aplicar a los sistemas artificiales. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo esto, también hay otra materia, de hecho esa es muy importante, a mí me gusta darla, la di el semestre pasado, se llama aseguramiento de flujo. Desafortunadamente esa materia es optativa, pero esa materia de lo que se encarga es de analizar los problemas que vamos a tener durante la producción de todo el aceite y gas. Eh, eh, en esa parte ustedes pueden tener, durante la producción ustedes pueden tener formación de hidratos, formación de parafinas, formación de asfaltenos, formación de arenamiento. Entonces, todo eso es formación, más bien todo eso es aseguramiento de flujo y todo eso es lo que se tiene que analizar también. Y eso va empatado con esto que estamos viendo. Entonces, esa es materia optativa. Ojalá algún día la vuelvan materia obligatoria. Y pues igual, no sé si el siguiente semestre la pueda dar o la vaya a dar. No sé si me vaya a quedar con Produ, ya veré. Pero ya si la doy, bueno, los invito a que se inscriban. Dice Giselle que de todas las materias que pueda. Yo quisiera, pero pues el tiempo no me da. Al menos las de producción, porque la verdad es que no me meto ya en perfo ni en materias que no son de mi
área de conocimiento, ¿verdad? Bueno, de especialidad, en realidad. Entonces, estábamos con esto. Seguimos viendo. Entonces, ahora viene cómo determinamos la curva de outflow. La curva de outflow, acuérdense que se da mediante la suma de... Vamos a borrar esta cosa. ¿Listo? Mediante la suma de las presiones de salida. ¿Sí? Es decir, esa sumatoria de esas presiones, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer también nosotros, variando el gasto, a cada gasto le corresponde una PWF y le corresponde una PWH. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, por ejemplo, primero para la curva de IPR, pues lo hacemos con esta parte, ¿no? IPR. Y luego, si nosotros metemos el mismo gasto aquí, QL, a cada PWH y a cada QL está relacionado con la PWF, pero a la vez nosotros nos vamos a ir, si nosotros vamos sacando esas caídas de presión, variando el gasto, nosotros vamos a ir obteniendo cada uno de esos puntos que nos van a ir formando ahora la curva de outflow. Sí, esto es flow. Listo. Sí, así es como se forma prácticamente. Entonces, básicamente es la unión de juntar IPR con las caídas de presión. Ahora, pregunta. Eso es cuando yo tengo el nodo solución en el fondo, con PWF aquí. ¿Cuáles serían las curvas, las presiones de outflow si yo pusiera mi nodo solución en la cabeza? ¿Quién me lo dice? Es decir, pongo mis curvas acá. ¿Qué presiones intervendrían en las de inflow y qué presiones intervendrían en las de outflow? ¿Quién me dice? ¿Quién anda por ahí? Horacio, Saúl. La de inflow es la del yacimiento y la de la TP. Y la de outflow ya sería lo de las líneas de descarga y los separadores. Es correcto, Lisette. Es correcto, sería inflow. Inflow sería IPR más TP y así es, Vargas. Inflow, yacimiento ITP y outflow sería estrangulador más línea de descarga más separadores más todo lo que haya posterior, ¿verdad? Y así se formaría. Así es, Giselle. Nos dice Giselle que la de outflow es la del separador, la línea de descarga y el estrangulador. Es correcto. Entonces así es como se formaría, ¿sí? Así es como nosotros formaríamos las curvas. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de los sistemas de análisis nodal, es decir, del software de análisis nodal, tal como PipeSim, tal como Prosper, Wellflow, dividen en segmentos, las tuberías, es decir, que a eso le llaman pasos, o en el software lo encuentran como step, ¿no? Y entonces digamos que divide esta tubería, la línea de descarga, cada 10 metros. Entonces cada distancia entre las bolitas es de 10 metros.
Ajá, entonces salir trazando esa distancia de 10 metros, lo que hace es ir calculando qué es lo que va ocurriendo, por ejemplo, desde la superficie hasta el fondo, que es lo que llamamos curva de gradiente, que es lo que nosotros vimos que adquirimos con el registro de presión de fondo fluyendo. Acuérdense que llegaba con mi camioncito, lo metía y registraba la presión en cada uno de estos puntos, ¿no? Lo íbamos haciendo por estaciones, como les había comentado. Entonces lo vamos registrando y ese gradiente, ¿qué es lo que nos da? Pues nos da la curva de PWF. Y ahora, si nosotros trazamos las curvas posteriores, es decir, de aquí hacia acá, nos daría la PWH. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo, que es lo que habíamos revisado en la primera parte antes de empezar con el tema de análisis nodal. Aquí nosotros ya espero que lo puedan entender mucho mejor. Y ahora nosotros vamos a irnos a lo que son algunas aplicaciones. ¿Hasta aquí queda alguna duda? ¿Sí queda claro? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos? Pues existe una cantidad increíble o muy grande de aplicaciones que es, por ejemplo, para seleccionar la longitud, para seleccionar los diámetros, para seleccionar aditamentos del aparejo de producción. También ustedes ya lo van a ver el siguiente semestre cuando lleven sistemas artificiales de producción. Sirve para diseñar el SAP que vamos a nosotros a instalar y para hacer una buena selección. Sirve para determinar, como lo vimos en curvas de IPR futuro, para determinar la vida fluyente. Y esta, si nosotros combinamos esas curvas de IPR futuro con las curvas de declinación, pues podemos saber el momento en el que nuestro yacimiento va a dejar de fluir, va a dejar de ser fluyente. Sirve para, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un daño, como el que ya vimos en el tema 2, nosotros podemos saber qué ocurriría si yo, por ejemplo, le hago un proceso de acidificación o un fracturamiento, cuánto podría reducir ese daño, ¿no? Mediante este análisis también del análisis nodal. Sirve para evaluar, dependiendo, por ejemplo, si yo meto los disparos, como nosotros ya lo vimos en el tema también de daño, vimos una parte que son disparos, que fue, ya saben, densidad, fase, carga. Nosotros evaluamos qué ocurriría si, por ejemplo, yo cambio la densidad, si yo cambio la fase, si yo cambio el número de cargas. Mediante el análisis también yo puedo determinar cuánto me daría de producción, adicional o menor. Entonces, con base en eso, yo puedo seleccionar el sistema más óptimo de disparos. Pronósticos de producción, bueno, eso es lo que les estaba comentando, de las curvas de IPR futuro. La evaluación de los tipos de terminación, si es agujero descubierto, si es liner ranurado, si es una terminación dual, si es una terminación múltiple. Todo eso también se puede evaluar con este sistema. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo evalúo cada uno de los segmentos y cada una de las caídas de presión que va a haber en mi sistema integral de producción. Entonces, mediante ese análisis, yo puedo decir, ¿sabes qué? A ver qué va a pasar si yo meto una tubería, por ejemplo, con un diámetro interno de 5 pulgadas. ¿Y qué pasa si yo la meto con 6 pulgadas? ¿Y qué pasa si yo meto una con 8 pulgadas? ¿Qué tanto varían las caídas de presión y qué tanto me beneficia o me perjudica meter esas tuberías respecto al gasto? Luego que sigue, ya que tengo yo el sistema, vimos un ejemplo de optimización de diámetro de estrangulador. Entonces, mediante las caídas de presión, yo podía determinar cuál era el estrangulador óptimo. Y finalmente, pues un diseño en las líneas de flujo en superficie, y eso es entre muchos otros análisis que se pueden realizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos principalmente? La historia de producción, de fondo y de cabeza. Mientras mayor información siempre tengamos cuando estemos haciendo nuestro análisis, mientras mayor información tengamos, mejor es el análisis que vamos a tener. ¿Sí? Eso es de ley siempre. Siempre que vayan a hacer un análisis, traten de tener siempre la información más actualizada, información validada. Eso es validado, es importantísimo. Y la mayor información que ustedes puedan adquirir. Es decir, que mientras más
datos de PBT tengan, mientras más datos del estado mecánico, de qué pasó en el estado mecánico, de cómo está, mientras mejor tengan esa información ajustada, mejor va a ser su análisis y más se van a poder acercar a analizar y a predecir realmente lo que le va a pasar al pozo. Si ustedes meten, por ejemplo, información incorrecta aquí e información incorrecta aquí en el PBT, en historia de precisiones y en historia de producción de fondo y cabeza, pues simplemente ustedes van a tener información basura, les van a dar un resultado, porque el software siempre te va a dar un resultado, pero va a ser información basura. Sí, entonces, este es un análisis nodal que se hace, es un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo que dice, vamos a ver, ustedes son los ingenieros de producción, y yo les digo, a ver, ingeniero, ¿qué tanto me afecta tener un daño positivo? ¿Qué tanto me afecta tener un daño negativo de -2 o un daño positivo de -2? ¿Y qué pasaría si yo, por ejemplo, vamos a suponer, te digo, ¿sabes qué? Mira, me dice el personal de yacimientos que el daño se encuentra entre -2 y 2, ¿sí? Es decir, que tenemos un pozo dañado, un pozo estimulado y un pozo con cero daño, ¿no? Que está neutral. Y me dicen, yo lo tengo que terminar, ya lo terminamos de perforar, y yo como ingeniero de yacimientos recibo la información y me dicen, ¿sabes qué? Ese pozo puede estar dañado. Ahora, ¿qué es lo que yo haría, ingeniero? Le dicen, ingeniero, necesito que usted me haga el análisis nodal para determinar cuál es el diámetro óptimo de la tubería que yo aplicaría para los 3 casos. Considerando que yo tuviera el caso de que se encontrara entre 2 y -2, ¿qué diámetro de tubería aplicaría? ¿Sí? Es decir, TP, ¿cuál sería la óptima? Si ustedes fueran los ingenieros, observen que como estamos hablando de daño, el daño, ya sea positivo o negativo, me cambia esta parte que es el QoMax. ¿Sí? Observen que cuando el daño es positivo, es decir, el pozo está dañado, el QoMax disminuye, y cuando el QoMax es, cuando el daño es negativo, quiere decir que el pozo está estimulado, el QoMax aumenta, ¿ok? Entonces, observen también que parte del mismo punto. ¿Por qué? Porque es la presión, la PWS, ¿sí? La presión estática, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo les preguntaría a ustedes como ingenieros, vamos a suponer que ya hicieron el ajuste del análisis nodal, trazaron 3 curvas, y entonces estamos observando los datos que me está dando el software. Esto es PipeSim, se alcanza a distinguir por la interfaz, y yo les diría cuál tubing o qué diámetro de tubing aplicarían ustedes. ¿Por qué aplicarían ese diámetro? Explicarlo. ¿Por cuál se irían y por qué? Giselle nos dice que el de 3,5. Vamos a ponerle aquí una rayita. Gerardo nos dice que el de 4, es decir, aquí. ¿Quién más? ¿Quién más participa? ¿Cuál otro aplicarían ustedes como ingenieros de producción? Eduardo nos dice que el de 4. Saúl nos dice que el de 4. ¿Quién más? Giselle, ya le hicieron dudar, dice que, ¿cuál? No, sí, dice que el de 4 es el chido, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál otro? ¿Quién más? ¿Quién da más? Entonces vamos a borrar aquí el de Giselle. A ver, ¿quién dice 4? ¿Quién dice 3? ¿Quién dice 3,5? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok, Lisette dice que el de 4, vamos a ponerlo aquí así como cruzando este asunto. 5. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Todo listo. Entonces ustedes se van por el de 4. Listo. ¿Y por qué el de 3,5 no? ¿Y por qué el de 3 no? ¿Quién me dice por qué esos dos no? ¿Por qué los descartamos? Ustedes son los ingenieros.
Ustedes ya están en campo, ustedes están haciendo su análisis, de ustedes depende que las instalaciones sean diseñadas de forma óptima y que ahorremos dinero o que gastemos mucho dinero o que simplemente nos echemos, pues prácticamente vamos a suponer que sea un pozo terrestre, no tan, bueno, somero, $5 millones por no haber hecho bien el diseño. Entonces, Eduardo nos dice que va a tener menos producción. Ok. Gerardo nos dice que menos producción de gas. Entonces va a la par con Eduardo, ¿no? Más aceite, bueno, en realidad es un pozo de gas. Es un pozo de gas, entonces solo tendríamos producción de gas. Es decir, los pozos, por ejemplo, como Nejo, allá en el norte, o pozos como Burgos, pozos de Burgos, esos producen puro gas, ¿no? Entonces también se tiene que hacer ese diseño. Entonces, nos dicen que el argumento es que vamos a tener menor producción con los otros diámetros de tubing. Muy bien. Entonces, vamos a analizar este asunto. ¿Qué ocurre aquí? Si yo escojo el tubing de 3 pulgadas, prácticamente yo tengo una presión alta. ¿Están de acuerdo? O sea, a las condiciones de presión, y tenemos que analizar dos cosas a la par, ¿no? Considerando que tuviéramos daño tanto positivo como negativo, es decir, las curvas la curva de IPR para positivo o negativo y un daño neutral, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Un diámetro pequeño, pues me ahogaría el flujo de gas y en lugar de beneficiarme, pues podría ser perjudicial, ¿no? Es decir, yo estaría estrangulando demasiado toda la tubería de producción, tendría un diámetro muy pequeño de tubería de producción. Entonces, definitivamente el de 3,5 no, porque en lugar de ayudarme al tener un diámetro pequeño para incrementar la velocidad, lo único que va a hacer es incrementarme el efecto de fricción. Y eso lo podemos ver aquí, porque recuerden que hay una zona que es de flujo estable y de flujo inestable. En esta zona, hacia acá, esto es flujo estable. Y todo lo que yo tenga de este lado, del lado izquierdo, si nosotros dividimos la palomita en dos, esto es flujo inestable, ¿sí? Y ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos en flujo estable, predominan los efectos de fricción. Cuando nosotros estamos en flujo inestable, predominan los efectos de colgamiento. ¿Ok? Ahora, aquí lo que está predominando es el efecto de fricción. ¿Por qué está predominando el efecto de fricción? Porque tenemos mucho gasto de gas, pero el diámetro de la tubería es muy pequeño. Listo, entonces descartado. Ahora, ¿qué ocurre entre el de 3,5 y el de 4? Recuerden que yo les había comentado que nosotros no debemos de producir los yacimientos totalmente abiertos. ¿Por qué? Porque observen que esta curva del D4 prácticamente ya se está acostando. Cuando la curva se empieza a acostar, empieza a haber una predominación del colgamiento. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que, en este caso, a lo mejor estamos produciendo gas, pero a lo mejor este efecto no lo vamos a ver, esto lo vamos a ver en el aceite, ¿no? Pero aquí, si nosotros tenemos alguna producción de agua o alguna producción de condensado, porque el análisis solo nos está diciendo que tenemos gas, sin embargo no sabemos el PVT, o no tenemos datos de producción, podríamos tener agua, es decir, corte de agua, o condensado, ¿sí? Entonces, un diámetro muy, muy grande de la tubería de producción, como es este caso de 4 pulgadas, lo que nos puede ocasionar es que este corte de agua y este condensado empiecen a acumularse en ciertas secciones del pozo, es decir, a presentar efecto de colgamiento. Entonces, en lugar de beneficiarnos,
nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque nos empieza a crear una columna hidrostática, así. Vamos a suponer que este sea el pozo. Y empieza a acumularse el agua en esta zona hasta que llega un punto en el que se iguala la presión del yacimiento aquí, en fondo. Entonces es una presión hidrostática. Y lo único que ocurre es que se equilibran las presiones en el fondo y el yacimiento ya no fluye. ¿Por qué? Porque yo le metí un diámetro muy grande de tubería de producción. Es decir, yo lo que necesito es tener diámetros óptimos que me permitan tener una buena velocidad de gas para que esto pueda acarrear las partículas de aceite o de agua, es decir, de condensado de agua, para que ésta sea mayor que la velocidad del líquido. Y al ser mayor y pueda acarrear esas partículas, no se me va a acumular aquí en el fondo y no me va a taponar la cara de la tubería, ¿sí? Entonces, el diámetro óptimo sería de 3,5 pulgadas. ¿Vale? Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Listo, entonces vamos a pasar con el siguiente ejercicio o con el siguiente ejemplo. Este es otro análisis que se hace para optimizar un aparejo de producción. Entonces, este aparejo lo que hace es también medir cuál sería la longitud óptima del aparejo. Es decir, la longitud óptima está acá abajo. Que va desde 0 hasta 3,500 metros desarrollados. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la longitud óptima del aparejo? Esto se hace, por ejemplo, cuando estamos haciendo el diseño para la perforación de un pozo. Es decir, ya hicimos la perforación y ahora lo que sigue es de qué tamaño o de qué longitud le vas a meter el diámetro de tu tubería, de la tubería de producción. Entonces, aquí es en donde nosotros tenemos que hacer esa optimización de la longitud del aparejo. Ahora pregunta, ¿cuál le meterían ustedes o cuántos metros le meterían ustedes? Son metros desarrollados. ¿Le meterían 500, le meterían 1,000, le meterían 2,000, 3,000? ¿Cuánto le meterían ustedes? Es un aparejo combinado de 3,5 por 2,70, de 2,7 octavos. ¿Sí? Entonces, ¿qué longitud le meterían? Giselle nos dice que 1,000. Vargas nos dice que 500. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok. Entonces, sí, efectivamente, en realidad le podríamos meter entre 500 y 1,000. Más de 1,000 prácticamente ya no sería óptimo. ¿Por qué? Porque el punto máximo lo tenemos aquí, más o menos en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir que si nosotros tenemos una extensión muy larga del aparejo, observen que esto es producción y a mayor longitud, menor producción. ¿Por qué? Porque puede ser que se incrementen las caídas de presión, puede ser que, como es un aparejo combinado, si nosotros tenemos o mayor extensión en la tubería de 2,7 octavos, comparado con la de 3,5, es decir, que ¿a qué nos referimos con aparejo combinado? Que viene así.
de 3,5 y luego se reduce ligeramente y termina con 2,7 octavos. ¿Sí? Esto es la tubería de producción. 3,5 y 2,7 octavos. Ok, eso es un aparejo telescopiado. Entonces, mientras más largo, más perjudicial es. Mientras más corto, tampoco nos conviene. Lo que nos conviene es más o menos 1000, entre 900 tal vez, 1100. ¿Sí? Es decir, de 900 a 1100 metros desarrollados. Más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Vamos a ver. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí la pregunta es, tenemos diferentes diámetros de nuestro aparejo. Ajá, aquí es una sensibilidad del diámetro del aparejo de producción. Observen también que está en función de, o son aparejos telescopiados, en donde, ¿qué es lo que se está haciendo? Estamos variando la longitud del diámetro de 3,5 pulgadas, es decir, los de este lado izquierdo, y estamos metiéndole también una variación en la longitud del diámetro de 2,7 octavos, es decir, que estamos analizando el aparejo telescopiado y estamos analizando cuál sería la longitud óptima de este aparejo. ¿Ok? Entonces, con base en eso, ustedes, ¿qué longitud meterían de 3,5 y de 2,7 octavos considerando que esa fuera la óptima? ¿Cuánto meterían ustedes? ¿Cuál escogerían? Es decir, el azul, el verde fuerte, el verde claro, el gris, el amarillo. Para ustedes, ¿cuál considerarían que es el óptimo? Es decir, que aquí lo que estamos haciendo es variar esos diámetros. Todo eso se puede hacer en PipeSim. La pregunta, Giselle, me preguntas si te puedo repetir esa pregunta. La pregunta es, aquí estamos viendo los colores, ¿sí? En esta tabla estamos viendo colores. Ajá, estamos viendo 5 diferentes colores. Y observa que cada uno de esos colores corresponde el azul a un aparejo integral de 2,7 octavos. Es decir, que el aparejo sería así, todo 2,7 octavos, ¿sí? Ok, 2,7 octavos. Y ahora, el resto de los aparejos, de los verdes al amarillo, bueno, al gris, están considerando introducir un aparejo telescopiado, pero cambiando la longitud que hay de esto que es de 3,5 y esto que es de 2,7 octavos. Es decir, que varía esa longitud. Y finalmente, el aparejo amarillo nos dice que toda la extensión es de 3,5 pulgadas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los 5 escogerían ustedes? ¿Cuál les convendría más? Entonces, Eduardo nos dice que el naranja. Saúl nos dice que alguno de los dos verdes, pero solo puedes escoger un verde, Saúl. No puedes escoger los dos porque... entonces nos dices que el verde más fuerte. Ok, verde más fuerte, es decir, este. Y Lisette nos dice que el verde agua. Por acá, Lisette. Vamos a ver. Giselle nos dice que el segundo, que sería el verde fuerte, supongo, ¿no, Giselle? Ok. Entonces, ¿cómo es el análisis aquí? ¿Qué es lo que hay que ver? Gerardo anda por ahí. Hoy anda muy silencioso. Carlos también anda muy silencioso. Están cenando. Me pareció Horacio no ha participado. Entonces, a ver. Eh, a ver, entonces, ¿cuál escoges, Gerardo?
Vamos a ver. Entonces, el verde fuerte. Vamos a ver, primero el verde fuerte que tiene dos marquitas. El verde fuerte, el verde fuerte. ¿Dónde está? Aquí está. Verde fuerte. Es este. El verde fuerte. El verde fuerte pudiera ser una buena opción. El verde fuerte nos da 351 barriles. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, sin embargo, nos da mayor incremento en el gasto de agua. Ok, el verde fuerte. Recuerden ustedes, esto es importante que lo sepan, cuando una curva deja de cortar, es decir, que si la curva se ve así, si ya no hay intersección, ahí viene, Gerardo escogería el amarillo. Entonces recuerden esto, si ya no hay intersección entre las curvas, es decir, la curva de inflow ya no tiene intersección con la curva de outflow, lo que nos está indicando es que ya no fluye, es decir, ya no hay flujo. Entonces, si ustedes observan el verde, digo el naranja, prácticamente ya no está fluyendo, o está fluyendo muy poco, ¿sí? Observen aquí, solo choca muy ligeramente con la curva de IPR. Es decir, que cuando pase el tiempo, que nos vayamos a una curva de IPR futuro, ¿qué va a ocurrir? Esto va a ocurrir así, y va a dejar de fluir. Es decir, va a dejar de fluir, prácticamente ya va a tener flujo en cuestión de tiempo muy corto, ¿no? Es decir, que la naranja no es una opción. ¿Por qué? Por el tipo de flujo. ¿Sí? Entonces, vámonos por el verde fuerte. El verde fuerte pudiera ser una buena opción, sin embargo, si nosotros trazamos esta curva de IPR futuro, también puede dejar de fluir antes, ¿ok? Entonces el verde fuerte tiene mayor longitud en la tubería de 2,7 octavos. ¿Ok? Entonces, ahora, el verde claro es muy similar al naranja, entonces prácticamente el verde claro queda descartado porque observen que ya está casi dejando de fluir, o sea que ya no es opción. Ahora, ¿qué queda? El azul o el gris. Entonces, Giselle nos dice que el verde agua se ve bien, tiene el mismo gasto que el verde fuerte, pero mayor producción de aceite. Sí, Giselle, pero observa la curva. Observa la curva, Giselle, del verde claro y está casi dejando de fluir, es decir, ya no está cortando con la curva de IPR, ¿sí? Listo, entonces Gerardo dice que el mejor sería el gris, entonces, porque tiene más entrada en la curva. Sí, eso va ya relacionado con qué tanto nos va a dar de producción. Y es correcto, como dice Vargas, tiene menor entrada de agua el gris. Es decir, que el número gris tiene menor entrada de agua, tiene menor producción, sí tiene menor producción, claro, porque tiene 330 barriles. Sin embargo, el tiempo de flujo va a ser mayor. Entonces, a largo plazo, eso nos va a convenir más que tener mucho gasto a corto plazo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder incrementar el NP, que es la producción acumulada. ¿Sí? Que eso es lo que buscamos. Pero hay otro punto aquí importante también. Nosotros descartamos el azul. Descartamos el azul por alguna extraña razón. Sin embargo, ese azulito, a lo mejor, si trazamos esta curvita de IPR también, así como lo habíamos hecho, puede ser que deje de fluir antes que el gris, claro está. Sí, parece que va a dejar de fluir antes, ¿no? Sí se nota. Sin embargo, observen que este es de 2,7 octavos, parejo. Y ahora, ¿qué ocurre si es de 2,7 octavos? ¿Cuál es la ventaja al ser de 2,7 octavos? El costo. Tiene menor costo
que el gris. ¿Por qué? Porque el gris tiene un aparejo de 3,5 pulgadas, de 3,000 metros desarrollados. Es decir, que el costo se incrementa. ¿Sí? Entonces, para 3,5 hay mayor costo. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Qué es lo que falta aquí? Es decir, técnicamente, en cuestión de producción, en cuestión de hacer el análisis, tal cual, así como lo estamos haciendo, nosotros nos iríamos por el gris. ¿Sí? Eso es técnicamente. Sin embargo, si nosotros nos vamos ya y hacemos ya el equipo multidisciplinario, y así es como se hacen los grupos BCD, por ejemplo, para seleccionar el aparejo óptimo, en cualquier pozo que se perfore, en cualquier parte del mundo se hace ese análisis, se hace tanto el análisis de costo como el análisis técnico. Entonces, con base en eso, el análisis nos dice, ¿sabes qué? ¿Cuál te conviene más? Si el de 2,7/8, es decir, el azul o el gris. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo que tú estás extrayendo con el gris no es suficiente para pagar lo que es el aparejo de 3,5, o a lo mejor sí, a lo mejor lo vas a producir por mucho tiempo. Entonces, ahí viene el análisis, ¿sí? Viene el análisis. Por eso es análisis técnico-económico. ¿Sí? Pero si nosotros nos vamos así como los datos que tenemos ahorita, sin meternos en la parte económica, entonces sí, definitivamente nos podríamos ir por el gris. Muy bien, o sea, van bien, o sea, están entendiendo bien este concepto, que eso es importante. Ahora, los diseños de SAP, no nos vamos a meter aquí en diseño de SAP, solo vamos a ver ligeramente qué es la definición de SAP. Pues recuerden que es la adición de energía al fondo del pozo, adicionar la energía al fondo del pozo, no al yacimiento, solo al fondo del pozo. Y entonces, a ver, Vargas tiene una pregunta. Sí, es correcto, Vargas, eso que mencionas es muy buena pregunta. Nosotros, a partir de este análisis, Vargas pregunta si a partir de este punto ya se empieza a ver el sistema artificial de producción, o si ya se puede seleccionar ese sistema artificial de producción. Y eso sí es una muy buena pregunta, porque sí, efectivamente, como ingeniero de producción o como ingeniero de productividad, yo al ver esto, al ver este comportamiento, y si yo veo que esta gráfica, es decir, este IPR, lo vamos a alcanzar, por ejemplo, vamos a ponerle 3 meses, yo ya tengo que estar pensando en implementar un sistema artificial de producción para evitar que el pozo se quede cerrado. Sobre todo porque yo estaría perdiendo más o menos, vamos a ver aquí, unos como 230 barriles, más o menos, 230. Es decir, que yo tendría que ya estar analizando en qué punto va a dejar de fluir mi yacimiento, en qué punto va a dejar de fluir mi pozo, ¿para qué? Para aplicarle un sistema artificial. Y ya en otro caso, pues sería el método de recuperación secundaria mejorado, digo, eso ya es a nivel campo. Pero como tal, a un pozo, yo tendría que estar viendo la aplicación del SAP, porque prácticamente este pozo ya está dejando de fluir. ¿Hasta aquí alguna duda? Es decir, aplicarle energía adicional, que es lo que son los SAP. Es lo que le estaba comentando, cuando ya está a punto de dejar de fluir. ¿Y qué hace el SAP? El SAP lo que hace al agregar energía adicional, vuelve a bajar la curva de inflow, es decir, que le vuelve a ayudar al yacimiento a fluir, y entonces nosotros, al volver a graficar estas curvas, pues estas ya se pueden hacer más hacia abajo, es decir, estoy extendiendo su vida fluyente, o la vida del yacimiento, ¿sí? Entonces, ¿todo claro? Este es un comportamiento típico de los sistemas artificiales de producción. Este ya lo van a ver más a detalle en la materia de SAP. No nos vamos a meter aquí
tanto porque habría que explicar totalmente todo lo que es el concepto de un sistema artificial. Entonces, pues yo nada más se los comento que, o ya se los había comentado, que son 5 sistemas básicos: bombeo neumático, cavidades progresivas, bombeo electrocentrífugo, bombeo mecánico y bombeo hidráulico, ¿sí? Ya cuando ustedes lo vean a detalle en su materia, pues van a entender más estas gráficas. Entonces, por ahorita no tiene tanto caso verlo. Estas otras gráficas también, observen que con flujo natural, que es la curva naranja, el yacimiento o el pozo más bien está a punto de dejar de fluir, ya está casi dejando de cortar la curva naranja. Al meterle un gas lift o bombeo neumático, aquí en México lo llamamos bombeo neumático, a nivel internacional normalmente le llaman gas lift, o en Venezuela le llaman levantamiento artificial por gas. Para el concepto es el mismo. Observen que se puede reducir ese corte con las curvas de IPRI. Nosotros estamos extendiendo en esta zona. Todo esto es... Profe, ya nos escucha. ¿Me escuchan? Me parece que se perdió la conexión. Ya lo escuchamos. Listo, sí, es que se perdió la conexión de la otra computadora, pero ya quedó. A ver. Déjenme regresar. A ver, denme un segundo, por favor. Vamos a... um, listo, aquí está ya. Entonces, ahora sí, observen que ustedes, que nosotros de flujo natural, es decir, natural flow, pasamos de los 2.809 a meter un bombeo neumático con 5.321 barriles que nos va a dar de líquido, a meter un ESP que nos va a dar 14.847 barriles, ¿sí? Entonces, la ventaja del ESP es mucho mayor. Sin embargo, ¿de qué está en función? De muchas cosas, que son de las características técnicas, del dinero, de las instalaciones, de la capacidad técnica. Meter un ESP es mucho más costoso. Ahora, aquí hay otra cosa que nosotros tenemos que meternos ya con lo que es el flujo crítico, o gasto crítico, ¿sí? Gasto crítico, es decir, que si yo no puedo exceder, por ejemplo, más de
5,000 barriles, pues ¿qué caso tiene que yo le meta un ESP que me va a dar 14,000 si yo no puedo exceder más de esos 5,000 barriles por el gasto crítico? Si yo excedo esos 5,000 barriles, en teoría el yacimiento me lo va a dar, pero a lo mejor me va a incrementar el corte de agua, que es lo que pasa en muchos campos. ¿Sí? Bien, entonces, Eduardo Vargas nos pregunta si los sistemas de SAP cambian si son terrestres o marinos. El sistema como tal, bueno, el concepto del sistema no, sin embargo, sí cambia la selección, porque por ejemplo hay sistemas que tú no puedes aplicar en los yacimientos o en los campos offshore por el espacio, porque tienes que tener una plataforma, por las instalaciones que necesitas, por ejemplo, pues para aplicar un gas lift, tú necesitas gas, necesitas un centro de procesamiento de gas o necesitas sacar gas de algún lado, ya sea del pozo o traerlo de otro lado, nitrógeno, no sé, lo que sea. Si no lo tienes, no puedes aplicar ese sistema. El BEC o ESP, tú necesitas generadores eléctricos. Si no los tienes, no puedes aplicar el sistema. Entonces cambia la selección, cambia el criterio. Es decir, que tú no puedes llegar y querer meter sistemas por todos lados sin saber cómo seleccionarlos y sin tener instalaciones adecuadas. Eso es bastante importante. Hay algo que se llama criterios screen, que esos criterios pues, son los que se seleccionan para, más bien los que se usan para seleccionar el sistema artificial. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? También cambia, Lizeth, nos pregunta si son pozos de alta productividad o de baja, claro. Por ejemplo, es lo que te comentaba, el ESP es para pozos de alta productividad normalmente. El bombeo neumático también se usa en pozos para mediana productividad. Podrías aplicar un bombeo neumático intermitente, pero normalmente en tierra y para pozos de baja productividad utilizas bombeo mecánico, que es el que predomina casi en todo el mundo. Y ya de ahí te vas a ir cambiando un poco el sistema, que es el BCP, que sí es el hidráulico. Pero sí, es decir, son muchas eh, cosas o muchos conceptos que hay que mezclar o involucrar para poder definir cuál es el sistema adecuado. No nada más es llegar y decir, ¿sabes qué? Aplica cualquier sistema y ya. A veces las compañías de servicios te quieren vender su sistema y te dicen que pues eso aplica para todos, ¿no? Que pozos de baja productividad, que pozos de alta productividad, que pozos con problemas de arenamiento, etcétera. Y no, la realidad es otra. Eso no aplica para todos, ¿no? ¿Otra duda? ¿Todo bien? Listo, entonces es cuestión de la evolución del SAP. Esto es lo que yo les comentaba de lo que es flujo estable o inestable. Es decir, que en este punto nosotros tenemos flujo del lado derecho estable, del lado izquierdo inestable. Flujo estable del lado derecho y predomina el efecto de fricción del lado derecho, predomina el efecto de colgamiento y resbalamiento del lado izquierdo. Recuerden que este puntito es el punto operativo, no es el punto óptimo, es el punto operativo, es decir, es lo que me está produciendo en este momento, es decir, que me estaría produciendo más o menos como unos 4,000, vamos a decir 4,000 barriles. Esto es lo que yo medí y una presión de fondo fluyendo más o menos de 3,200. ¿Sí? Es decir, es un punto operativo, no el punto óptimo. El punto óptimo es el que yo voy a decidir al hacer mi análisis. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, bueno, aquí esto es haciendo el nodo solución en cabeza. Esto es referido al diámetro interno en la tubería de descarga. Es decir, aquí la selección es
si seleccionaríamos el de 2 pulgadas o el de 3 pulgadas. Y como yo tengo el nodo solución en cabeza, recuerden que la curva de inflow es el yacimiento más la tubería vertical, que es lo que nos está indicando aquí. Y el outflow, pues es lo que venga del estrangulador hacia afuera, ¿no? ¿Cuál seleccionaría aquí? Yo me iría por el de 2 pulgadas. Para mí es el más óptimo. Tiene menor efecto de colgamiento. La ventaja es que quizás aquí por la producción, un diámetro muy grande nos pudiera generar que el patrón de flujo en la línea horizontal nos pueda cambiar ese patrón de flujo. Es decir, que quizás si metemos una línea muy grande de 3 pulgadas, podemos tener mucho efecto de colgamiento, ¿sí? En la línea tan grande. Es decir, que mientras más pequeño, más podemos hacer que las velocidades tanto del gas como del aceite pues sean parecidas, o la del líquido. Entonces nos pregunta Horacio que se tiene que hacer un análisis posterior para aplicar un sistema artificial. Sí, siempre hay que hacer el análisis posterior, es decir, nosotros ya determinamos que el pozo ya no va a fluir, ¿ok? Ya determinaste que en algún momento tu pozo va a dejar de fluir de acuerdo a tu curva de IPR. Ya que determinaste eso, lo que sigue es ahora analizar primero qué sistema artificial sería el más óptimo de acuerdo a las características de tu, ya sea si es offshore, onshore, de tus propiedades de los fluidos, etcétera. Ya que lograste encontrar cuál es el sistema artificial que podría aplicar, pudiste sacar dos, vamos a suponer que saques bombeo mecánico y BCP. Ya que determinaste cuál de los dos podría ser el más técnicamente aplicable, lo que sigue es hacer ahora el análisis nodal para ver cuál te daría mejor producción. Y ya lo que seguiría sería si tienes realmente las instalaciones, los tiempos de entrega, digo, etcétera. Ya eso es como aparte, ¿no? Pero en la parte técnica tendrías que seleccionarlo y después ya vendría el diseño. Eso es lo que se hace cuando estás seleccionando o diseñando un sistema artificial. Listo, entonces, efecto de la tubería de producción fue algo similar a lo que vimos hace rato. El diámetro, mientras mayor, se va haciendo más grande. Más bien, mientras mayor sea el diámetro, es decir, se va agrandando hacia abajo. Eso nos puede ir generando mayor efecto de colgamiento. Entonces, realmente, pues hay que hacer ese análisis, ¿no? Para seleccionar cuál es el óptimo. Lo mismo pasa para el diámetro interno en la tubería de descarga. Es un análisis similar. A mayor diámetro, es decir, va a la alta igual, mientras más bajas, el diámetro segundo es mayor al primero, como podemos ver aquí. Y este es un nodo solución en cabeza. Y el mismo análisis se tiene que hacer, ¿no? Hacerlo en Pipesym, hacerlo con tu software y ver cuál es el que realmente te conviene. A lo mejor podrías seleccionar un diámetro más pequeño que fuera por acá, que realmente pues, ese diámetro no nos convendría, ¿no? Estaría ahogando mucho a nuestro pozo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Y bueno, finalmente aquí es algo similar también, ¿no? Los diámetros de tubería de producción. Observen que mientras más grande se va haciendo el diámetro, se va acostando, es decir, se va haciendo casi horizontal. En teoría podría uno decir, no, pues es que mientras más grande, más producción, pero en realidad vean ustedes que si está muy acostado, lo que está predominando es el efecto de colgamiento y resbalamiento. Entonces eso en realidad ya nos estaría matando el pozo, casi casi. Si está muy cerrado, como nos lo podría estar ahogando.
Es decir, que a lo mejor hay un diámetro interno o un diámetro intermedio entre estos dos de aquí, que nos permita tener un mejor flujo. ¿Vale? Entonces, vamos al siguiente. Y ahora aquí tenemos un análisis con nodo de solución en el fondo, con PWF en el fondo. Y lo que nos dice es cuándo va a dejar de fluir nuestro yacimiento. Eso es lo que hacemos con las curvas de IPR futuro. Sin embargo, aquí ya lo que estamos haciendo pues, es combinarlo con las curvas de outflow. ¿Sí? Entonces, observen ustedes que aquí el análisis nos está diciendo que cuando la presión llegue más o menos, la presión estática llegue a 1800, nosotros ya no vamos a tener flujo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que soy como ingeniero de productividad, ingeniero de producción, yo digo cuando la presión llegue a 1800, entonces ahí lo que seguiría, o yo propondría, sería un SAP. Antes de que deje de fluir. Es decir, antes cuando vaya en 1000, vamos a poner 1850, cuando vaya declinando, ya voy viendo la posibilidad de meter un SAP. Cuando llegue a 1800, ya prácticamente yo estaría con un sistema artificial ya diseñado o listo para implementarlo y que no me quede sin flujo. Este es similar al que hicimos hace rato, de donde vienen las eficiencias de flujo. Recuerden que la eficiencia de flujo está en función también del daño. Y de la misma manera, ¿no? Determinamos si la eficiencia de flujo es muy grande, el Qmax incrementa. Si la eficiencia de flujo es pequeña, el Qmax disminuiría. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Hasta aquí va bien? Y pues prácticamente con esto, nada más nos faltaría quizás hacer un ejercicio eh, de análisis nodal para saber cómo se aplica ya con números, no tanto nada más viendo. Pero ya estaremos terminando este tema. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue ya lo que son exámenes. Todavía el tema lo vamos a acabar el otro miércoles, nada más para hacer un ejercicio. Y pues ya, prácticamente estaremos concluyendo todo el temario. Entonces, viene el examen de curvas de declinación de daño y de sistemas de Production Logging Test, es el de sistemas de producción, digo, el de registros de producción. Y pues vendría el de análisis nodal. Yo les pasaría la fecha posteriormente. Sí, cuéntame, Gerardo. Gerardo me pregunta o nos dice, ¿esa afirmación es pregunta, Gerardo? Pregunta, profe. Nosotros terminaremos el semestre el 28 de este mes con el calendario normal. No quiero pensar. Es pregunta, ¿verdad? Supongo. Sí, sí, es pregunta, Eh, profe. nos extenderíamos. El 28 es el calendario normal, sin embargo, pues todavía se tienen las semanas de exámenes finales. Es decir, que en realidad el calendario normal estaría considerando esas 2 semanas de exámenes finales. Esas serían las que también nosotros tendríamos. Si no mal recuerdo, aquí en el programa que nos mandaron, déjenme ver, me mandaron una propuesta de calendario que creo que ya también ustedes la tienen. Sí, hicieron un calendario nuevo, Gerardo. Eh, déjame ver, por aquí lo tengo.
está? Estoy buscándolo. Pero aquí lo tenía. De hecho, había dos calendarios, en realidad. Hay dos calendarios, uno suponiendo que regresáramos en, me parece que en junio, en julio, algo así. Aquí están, para no andar. Para no andar. A ver si es este, miren. Dice, si llevamos clases en línea, que es nuestro caso, se termina el 13 de junio. Así es, que esa es la idea, ¿no? Acabarlo el 13 de junio. Lo dice, para los que llevan laboratorio, pues sería el 27 de julio. Nosotros no llevamos laboratorio, entonces nosotros estaríamos acabando el 13 de junio. Es decir, estaríamos acabando más o menos, quizás antes, si podemos. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Y luego dice que para los que no llevaron clases en línea, que se tendría hasta el 21 de agosto para ser evaluado. Entonces sí, entonces nosotros nos estaríamos apegando a la del 13 de junio. Así es. ¿Hay alguna duda? ¿Algo adicional? Entonces en realidad nos queda esta semana. Acabamos el miércoles. Examen el 27. El de análisis nodal el 31. Ya tendríamos chance de hacer el final el 7. No, tendremos que ver el calendario, ¿no? Tendríamos que verlo bien. El tercer parcial ya está en puerta. Ya nada más sería ponerle fecha al de análisis nodal. También ya vayanlo estudiando. Y listo. ¿Los exámenes cómo serán? Me pregunta Vargas. Ah, todavía estoy pensando cómo serán. Eh, yo lo que estoy considerando, a veces pues no todos tienen como el recurso, el- sí, vamos a ponerlo, el recurso tecnológico de internet, de computadoras, etcétera, como para estar conectado, ¿no? Así como uno quisiera de repente que estuvieran todos conectados al mismo tiempo y aplicarlo en línea, ¿no? En realidad. Eso a veces no se tiene, entonces es muy probable que yo les pase el examen, es decir, que se los mande, por ejemplo, el día que es el miércoles, que se los envíe a la hora del examen, no sé, 7 de la noche, y ya subo ya sea a la plataforma o por el grupo de Facebook, se los paso, ustedes lo hacen, lo realizan en casa, le toman foto, lo escanean, me lo regresan por correo. Sí, esa sería como la opción, ¿no? Eso es lo que estoy considerando. Y la otra opción que también estoy considerando, es que todavía no la aterrizo bien, es abrir una plataforma, el examen, y ya ustedes puedan entrar dentro de a cualquier momento y puedan resolver el examen eh, en la plataforma, ¿no? Eso se me haría también una buena opción. Sin embargo, a mí se me hace quizás más práctico que simplemente lo puedan realizar en casa, lo hacen a mano, lo escanean o le toman foto y lo mandan vía correo.
No me digas, Giselle, me dices que es más difícil, pero si me dices que es más difícil, entonces, pues uno busca dificultad luego en sus exámenes. Pero, eh, que si les daría las 2 horas de clase para el examen, tendría que ver el tiempo, Giselle. Me pregunta Lisette que si les daría las 2 horas de clase para el examen. Quizás sí, tendría que ver el tiempo. Digo, ahí ya dependerá del diseño del examen, ¿no? De si 2 horas es suficiente o si se necesita menos o si se necesita más tiempo, ¿no? Y ya nada más simplemente escanearlo. Para mí eso es más práctico tanto para mí como para ustedes, creo yo. Sobre todo porque no necesitas el recurso de Internet, ¿no? Yo sé que muchos tienen acceso a Internet, muchos tienen el laptop tal vez, o computadora de escritorio, pero sin embargo yo sé que hay gente o hay alumnos que pues a veces están usando sus datos o están usando, sí, pues usan sus datos para conectarse, para revisar las tareas, para subirlas, ¿no? Entonces, pues los datos a veces pueden fallar o se pueden acabar o no sé, por alguna razón no hay luz o algo y pues puede ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil simplemente pues si se los envío, ustedes ya lo hacen allá a manita, escanear, subir, ya si no hay luz, pues se salen corriendo a la calle, no sé, a algún puesto, a algún lado donde haya luz y ya tratan de enviarlo, ¿no? Digo, allá depende de cómo cada quien solucione sus problemas en esa cuestión. Digo, porque ya enviarlo, pues tomaría 2, 3 minutos, ya no sería cosa de que si hay internet o que si hay luz, que si no hay luz, ¿no? Entonces, listo, pues eso yo creo que va a ser así, ya de acuerdo a lo que he estado pensando. Entonces, pues hasta aquí le dejamos, nos vemos el miércoles. Si no tienen más dudas, listo, cuídense y que pasen buena noche. Gracias, profe. Profe.